Le vamos a dar la bienvenida al grupo de lectura de nuestro segundo ciclo de lectura de Bolívar Echeverría. En nuestra última sesión, les agradezco mucho estar acá. Hoy día va a exponer María Isabel Peña los capítulos finales del texto de Bolívar Echeverría, El Etos Barroco. Así que adelante, Maribel. Gracias. Hola, buenas tardes a todos otra vez y muchas gracias. Sí, os decía que yo voy a hacer como la vez anterior, yo voy a exponer con notas, o sea que no voy a compartir pantalla con vosotros. Lo que sí lamento un poco es que, bueno, por problemas técnicos no he podido imprimir el texto, entonces voy a estar un poco mirando para aquí y para allá, tengo el libro, tengo mis notas en otro ordenador para no estar así leyendo ahí. Entonces, bueno, lo voy a hacer un poco así. Pero espero que me podáis seguir y, claro, que me podéis interrumpir cuando queráis. Yo he hecho las notas, me he hecho unas notas a la par que de la lectura de estos últimos capítulos, ¿no? Que tienen que ver mucho con la relación entre el etos barroco y la parte más estética, no solamente, y aquí bajo el concepto de estética entiendo no solamente el arte, sino como él mismo va a exponer pues, la cuestión del juego, la fiesta que yo entiendo que es como un ritual. En ese sentido, bueno, a los que sabéis, lleváis mucho más tiempo trabajando a Echeverría, pues me podéis corregir bueno, o añadir algo que quizá esté en otros textos o que pueda completar lo que yo voy a decir. Y además, ahora que estoy diciendo lo de que en realidad se trata de ver este etos barroco bajo el prisma de la estética, ¿no? Porque es lo que él se pregunta, ¿cómo es posible? O sea, en realidad la cuestión es el barroco aparece como un estilo artístico y sin embargo es capaz de dar nombre a todo un siglo, que no en todo el siglo está presente el barroco, pero su presencia es lo suficientemente significativa o por lo menos para Echeverría tiene una serie de características lo suficientemente importantes como para querer analizar por qué hablamos de barroco y casi todos entendemos que estamos hablando del siglo XVII. Claro, yo me temo que estamos hablando de un siglo XVII muy europeo, él también creo que de alguna manera lo tiene en mente o muy conscientemente lo tiene en mente. Es Mm. verdad que hay maravillosas expresiones del barroco en América Latina y además, claro, ya mestizo, maravillosamente mestizo, pero creo que varias de las características que va él aquí desgranando, ¿no? Tienen mucho que ver con el siglo XVII europeo. Y yo hay veces que le hago preguntas y me las he hecho y las haré aquí, ¿no? Entonces, en realidad, aunque son 3 capítulos, sí podemos verlos, insisto, desde esa perspectiva, ¿no? O sea, de esa relación entre, o sea, el etos barroco entendido de verdad desde lo barroco como una experiencia estética, ¿no? Y como el arte barroco. Echeverría está convencido, o por lo menos así lo entiendo yo, de que parte de ese éxito del barroco, o lo que además nos podría servir incluso para la actualidad, ¿no? Al final vamos a ver cuál es podría ser esa actualidad del etos barroco, tiene que ver con que hay una introducción también en la vida cotidiana, o sea que no es algo que estaría separado de la vida cotidiana tanto de la gente que lo vivía en el siglo XVII, como quizá también si lo actualizamos podríamos al reactualizarlo utilizarlo nosotros, ¿no? Entonces, por eso comienza hablando de la cultura y la vida cotidiana. Creo que es importante esta idea de la desrealización, ¿no? De la vida cotidiana en el siglo del barroco
Y creo que es importante, lo vamos a ver más adelante, también en relación con esta idea de que el arte barroco no representa, ¿no? Que es, o sea, que la representación que hace en todo caso sería una representación teatral, o sea, representación en el sentido teatral, no en el sentido de reflejar o ponerse en lugar de, ¿no? Sino más bien, pues cuando hablamos, no sé si en Chile también lo decís así, pero en España decimos representar una obra, ¿no? Entonces, en ese sentido sería representación. Entonces, bueno, la vida en parte de la vida cotidiana del barroco estaría esta desrealización, o en la vida cotidiana del siglo XVII. Aquí, muy al principio, habla de esta estetización desmedida, ¿no? Esta desrealización tendría que ver, él cita a Sartre, pero parece ser que es un concepto que aparece en una estética más fenomenológica, ¿no? Esta idea de la desrealización, que tiene que ver con el hecho, pues, de utilizar imágenes, ¿no? y pensar, o sea, pensar otros mundos posibles, ¿no? Tiene que ver con la idea de la imaginación. De hecho, esta idea de desrealización está en un texto de Sartre que se llama Lo imaginario, si no me equivoco. Pero bueno, no he podido mirarlo y tal. Yo creo que para lo que a nosotros nos interesa en la lectura, en este primer, por lo menos, exposición de estos textos, es más que suficiente, ¿no? Porque la desrealización habla de una experiencia estética que nos permite eso, alejarnos del mundo real, ¿no? Y imaginar otros que podrían ser paralelos o que podrían ser diferentes al mundo en el que vivimos, ¿no? Y eso en parte es lo que también hemos visto que hace el etos barroco, ¿no? En el etos barroco, en comparación con los otros tres etos de los que hablaba, de los que hemos visto varias veces ya en Echevarría, claro, el etos barroco no es que se adapte, o sea, o la actitud frente al capitalismo, por ejemplo, a la modernidad capitalista, no es que se adapte, tampoco es negacionista, pero sí tampoco es superacionista en el sentido de que se supera, sino que hay un cierto distanciamiento, ¿no? Para poder manejarlo. Entonces, claro, precisamente la idea del distanciamiento es una idea muy estética, ¿no? Porque la contemplación estética es precisamente tal, o sea, dada ese distanciamiento. Entonces, creo que es interesante las preguntas que plantea, ¿no? que se van a atravesar todo el texto que vamos a comentar hoy, que estamos comentando hoy, en la página 186, justo cuando empieza, un poco antes de que empiece lo del tiempo, se hace dos preguntas, ¿no? Una pregunta es ¿qué implica? Estoy leyendo, ¿eh? ¿Qué implica esta propuesta de alteración de la jerarquía axiológica dominante en la modernidad? Que es lo que hace lo barroco. ¿Y cuál es el lugar que le correspondería a la estetización dentro de la vida cotidiana moderna y que el etos barroco amplía desmesuradamente? ¿No? Esas son las preguntas que yo creo que están ya al principio y que creo que de alguna manera están también como en el trasfondo de lo que vamos a ir viendo. Yo me he preguntado varias veces cuando habla de esta estetización desmedida, habla de lo de la desmesura. Más adelante va a hablar varias veces de una estetización exagerada. Yo siempre, o sea, no siempre, pero todas las veces que lo he leído varias, era así como, bueno, desmesurada y exagerada con respecto a qué.
Claro, no lo dice. Entonces, uno puede llegar a la conclusión, sobre todo cuando cita a Adorno, de que se trata de una desmesura y una exageración absoluta, en términos absolutos. No sé, lo dejo ahí como un punto que se podría comentar o discutir, ¿no? A mí me ha Mira, llamado la atención porque, Maribel, claro, ¿sabes qué? Lo dice un poco más adelante, precisamente lo que tú estás marcando. Dice, bueno, sería absoluto si fuera respecto en sí mismo, digamos, pero dice, es desmesurado respecto de, y estoy buscando, lo marqué, pero no lo pillo ahora, creo que sé respecto a de qué la te mirada refieres. clásica, respecto de la mirada romántica y respecto de la mirada realista, es exagerado, desmesurado, qué sé yo. Sí, claro. Eh, Sí, sí, y, sí. y no en sí mismo, o sea, dice, para una concepción del arte determinada es que el etos barroco y sus manifestaciones estéticas resultan monstruosas o excesivas. Es bien interesante. Lo dice mucho más adelante. Ah, bueno, ya sé, ya lo pillé. ¿Puede ser En en la la página página 209? 208, sí, está ahí, Ah, en la ¿ves? 208, dice, Sí, desde el mirador del arte clasicista, el arte barroco resulta simplemente artificial, sí. falta de consistencia. Desde el mirador romántico, eh, te lo revela normativista y anticreativo. Y desde el mirador realista, parece ser falso y engañoso, dice, ¿no? Entonces, me parece interesante que lo relativice, ¿no? O sea, parece que, digamos, de repente uno como que le agarra el pulso a los autores, ¿no? Porque dicen cosas y de repente vuelven hacia atrás y dicen, bueno, lo que yo dije en la página no sé cuánto, me estoy refiriendo a esto. Es como que hay que tener paciencia a veces con Sí, lo que pasa es que, claro, autores. esta cita, en mi opinión, no resuelve la desmesura de la estetización de la vida cotidiana de la que él habla. O sea, Sí, que se vea el arte, brevemente, que se vea el arte, o sea, que desde el mirador de arte clasicista, el arte barroco se entienda tal y tal, todo eso sí, porque ya estamos en el ámbito del arte. Claro. Pero cuando habla de esa exageración y de esa desmesura, habla de la desmesura de la estetización, o sea, no solamente del arte, porque la estetización de la vida Mm, cotidiana es más solo que el arte. claro, No sé si me explico. sí. Bueno, o Es por la lo vida menos así lo he cotidiana. leído yo. Sí, es la es, estetización de la vida cotidiana. Yo es que te ahí diría. también hay un Ujú. componente que tiene que ver con las citas de Argand, me parece que son, y que recogen Renacimiento y Barroco toda la discusión alemana en torno a Wolfling, Bollinger, que están hablando todo el tiempo de la oposición entre Renacimiento y Barroco, Sí, y que claro. tiene que ver con cosas fundamentales para la historia del arte, etc. Así que creo que esa desmesura está en relación a esa discusión que no aparece nombrada del todo acá, Ujú. pero que se puede rastrear y es bastante comprensible desde ese punto de vista. Sí, pero perdonad, soy muy pesada, ¿eh? Yo. Me explico otra vez. No estoy hablando del arte, porque Wolfling, por ejemplo, que es uno de los que introduce también la teoría del barroco, están hablando de las categorías y las definiciones del arte. Yo estoy hablando de que Echeverría habla de la estetización de la vida cotidiana. O sea, la vida cotidiana no solamente para nosotros, nosotros tenemos un concepto de vida cotidiana que es, bueno, lo que él luego va a hablar, es una vida cotidiana donde es el tiempo del ordinario, ¿no? Entonces, eh, la estetización es algo ya extraordinario, ¿no? Él dice que es una estetización desmesurada. O sea, no habla de que el arte sea desmedido, sino de que en comparación con otras épocas, no sé si se me entiende, en comparación, o si me explico, en comparación con otras épocas, la vida cotidiana se estetiza radicalmente. Estamos hablando, claro, si tenéis, si uno tiene o una tiene imágenes en la cabeza, yo qué sé, no sé si conocéis la figura de Triste del escritor Reverte, ¿no? Reverte. Si una tiene en la mente ese tipo de imágenes, si piensa en que hubo una guerra de 80 años, más o menos
intensa de los distintos momentos, pero de que duró de verdad 80 años entre España y los Países Bajos, ¿no? O sea, las famosas guerras de Flandes, que trajeron también mucha miseria a España. Y hubo épocas de peste, o sea, epidemias de peste y tal. Entonces, claro, es difícil imaginarse el siglo, o sea, el barroco, por lo menos a mí me ha costado mucho desde esta perspectiva de una estetización tan grande de la vida cotidiana. Claro, y él además la habla, dice que es desmesurada. Quizá podemos dejar un momentito este punto, pero no sé si me explico, que es que no estoy hablando solo del arte, sino de la vida cotidiana de un momento histórico, que entiendo que él dice que la estetización a la que se llega es muy grande. ¿Me explico o no? ¿Sí? Bueno, Sí, entonces, ¿puedo hacer una acotación sí, chiquitita? claro, sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, en esa perspectiva de esa escuela, de la escuela como fundacional de la historia del arte, no hay diferencia tácita entre un aparato artístico y la vida cotidiana. Se entiende en la historia del arte como historia del estilo, y el estilo corresponde a una época. Por eso yo no creo que es solamente un problema de lo artístico, sino dónde se está poniendo esa discusión. Creo que ahí podríamos llegar a un punto Yo clave. Así que difiero un poco de eso. Bolívar Echeverría al inicio, que no toda época es susceptible de este fenómeno. Exactamente. Que Entonces, yo el difiero de barroco eso. agarra un spin, que es lo que parece que María Isabel quiere decir, que es diferente, porque precisamente lo está relevando al cerrar el libro, ¿no es cierto? Sí, no solamente lo está, sí, pero no solamente porque lo releve, porque le dé la relevancia que le está dando, porque así se explica después lo que se va viendo en los capítulos, sino porque efectivamente o sea, difiero, quiero decir que yo difiero de la opinión de que se puede leer, o sea, de que la gente que ha hecho historia del arte, sobre todo en el siglo XIX alemán o a principios del siglo XX, como Bollfield, o Warburg y todos estos están haciendo igualmente historia social. Sí hay un movimiento de historiadores en Inglaterra, yo al que más conozco es a Peter Burke, que además tengo la suerte de conocerlo personalmente, que cita varias veces Burke, Echevarría, que son una serie de historiadores que empiezan a escribir una historia social y la historia en grande desde detalles que se habían dejado siempre fuera de la historia, ¿no? Desde incluso detalles de personajes menores. Pero concretamente Peter Burke escribe una historia del Renacimiento partiendo desde la idea de los mecenas y de cómo vivían los artistas en el Renacimiento. Quiero decir que por eso no estoy muy segura o yo no estaría muy convencida así de primeras de que este movimiento bueno, que también está Eugenio Dors, ¿no? En Cataluña, o sea, en España, que van haciendo estas distinciones o les van poniendo etiquetas que nos han ayudado después a entender la historia del arte, que estén haciendo lo mismo que lo que quiere hacer aquí Echeverría, ¿no? Porque claro, cuando Echeverría habla de la estetización de la vida cotidiana, yo al principio pensé, ¿y por qué empieza a hablar del tiempo? O sea, él dice, la temporalidad del tiempo es lo más humano que hay, ¿no? O lo presenta como muy humano. Pero claro, si uno piensa desde el punto de vista estético, ¿no? Ya desde Kant, la estética trascendental, claro, la percepción del tiempo y además un tiempo que está presentado de esta manera, que es una especie de tiempo-espacio, yo me lo he anotado como una especie de tiempo-espacio, ¿no? De hecho, él habla de este tiempo que también como que crea dos ámbitos diferentes, ¿no? Pero que se van entretejiendo. Él dice que además es fundamental que haya ese entretejido de estos dos ámbitos temporales. Entonces, claro, yo ahora cuando estaba hablando de que todo esto se presenta desde un punto de vista muy estético, he pensado, claro, efectivamente, y también el tiempo, ¿no? Es la percepción que también es lo que nos ayuda además
a ordenar nuestras vivencias y nuestra experiencia, claro. Y así podemos distinguir la que es la experiencia de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Que es lo repetitivo o lo más inmediato. Para decirlo con Arendt, sería más o menos el mundo del trabajo y del crear cosas para la necesidad del mundo humano, o sea, lo de producir, reproducirse, ¿no? Y luego el mundo de la ruptura, que es el mundo bueno, que de alguna manera suspende también el tiempo, ¿no? No solamente es lo extraordinario porque aparezcan eventos, creo que también por algo que dice más adelante, ¿no? Que es un momento en el que se puede precisamente reflexionar, y es además el momento donde podemos, o sea, por eso digo que se suspende de alguna manera también esa cotidianidad, en el sentido de que, y de ahí la idea también de ruptura, que quizá podría ser, insisto, más que nada una especie de suspensión, porque ahí es donde también podemos imaginar, ahí no solamente estamos actuando, sino que tenemos esta distancia que nos permite imaginar, como él dice, ¿no? Nos permite imaginar, en la página 187 lo dice de una manera que a mí me parece muy, muy interesante, y además que utiliza una serie un par de conceptos que entiendo que son importantes para él, pero en la página 187 dice: el tiempo de lo extraordinario, del momento en que la subsistencia misma de la vida social entra en cuestión, es percibido por ella ya sea como el tiempo de la amenaza inminente y absoluta de la anulación de la identidad, o como el de la plenitud absoluta de la posibilidad efectiva de la realización de la misma. O sea, es el momento en que podemos imaginar bueno, eso, catástrofes y bonanzas, pero yo creo que, o sea, yo me he quedado mucho, después de varias lecturas, con la idea de que es un momento de reflexión, en el sentido también de poder ver, ¿no? O sea, de tener ese distanciamiento y poder ver. Pero claro, un poco más adelante, cuando dice este momento extraordinario, dice el código general del humano. Me llama mucho esa expresión porque sale varias veces después. Los que la habéis leído más, supongo que esto también tiene que ver mucho con su idea de la cultura, ¿no? Como cultivo, como esas formas de identidad, ¿no? Es muy importante. Creo que aquí esto también se podría leer en clave semiótica. Yo no me he metido por ahí, pero creo que tiene que ver con eso, este código general de lo humano tiene que ver con estas formas que se cultivan, ¿no? Y que al final parece ser que es lo que es la cultura. Además, Maribel, Sí. permite que te interrumpa. Sí. Junto con decir el Código General del Humano, casi siempre esa formulación va junto con lo que dice después, junto con la subcodificación específica de una identidad cultural. O sea, Sí. digamos que el momento de lo extraordinario es el momento en el cual eso puede reformularse. Sí. Yo pensaba, no sé, por ejemplo, en Chile el estallido social nos ha permitido hablar nosotros sobre eso, como un momento extraordinario donde se interrumpe la calle, tú no puedes llegar a tu trabajo, no puedes, o sea, todo lo que tenías planificado se va al diablo. Es un momento extraordinario y que probablemente permite que los seres humanos nos transformemos en otra cosa, ¿no? Sí, buen ejemplo, sí. Por eso que sí, era un buen... Mira, aquí viene Hernán Neira. Ya, no te interrumpo más, Maribel. No es ninguna interrupción, al contrario, me Hola, parece... Hernán. Hola, Hernán. Me parece muy, muy oportuno. Hola. Hola, ¿qué ¿Cómo estás, tal? Hernán? Gusto Hola. verte. Me parece muy Igual. oportuno, no solamente por lo que estabas diciendo tú de, bueno, todo, o sea, afecta de una manera muy eficaz incluso, o sea, quiero decir que se hace notar de una forma muy eficaz en nuestra vida cotidiana, sino también con esta idea que iba a comentar yo ahora, que tú ya la has adelantado, que me parece que son unas ideas muy importantes, o sea, me parece muy importante también en esta clave, o sea, en este marco de este tiempo, espacio, ¿no?
Efectivamente, en los momentos de la ruptura se produce una reformulación o una resignificación de ese código. Mientras que en la época, o sea, en los momentos de lo cotidiano o de la rutina diaria, es lo que hacemos con respecto a ese código es sencillamente seguirlo, incluso respetarlo y por lo menos concederle una autoridad. O sea, para mí, yo me lo he anotado no en términos de autoridad, sino no lo cuestionamos, ¿no? Se vive con él, no se cuestiona. Se cuestiona solamente en estos momentos de ruptura. Es interesante porque, por otra parte, porque este arte barroco, que sí va a tener un poco esta estetización de la vida, ¿no? que de alguna manera introduce siempre este momento de ruptura, en el sentido de que también es el momento de que introduce el mundo de lo imaginario, ¿no? La imaginación que nos da ese apoyo. Y estaba pensando en una cita que he leído hoy de él también, no me acuerdo ahora dónde, pero dice que bueno, pues en un artículo que seguramente también estará en este libro, que dice bueno, que en realidad el etos barroco no tiene nada de revolucionario. No sé si os acordáis que dice eso. Bueno, si queréis luego lo busco, pero dice no es, en realidad no es un etos revolucionario en ese sentido, porque lo que hace es, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Con este distanciamiento y jugando y tal, puede vivir con a lo que se enfrenta. Lo que hace es ir cambiándolo. Como Claro, luego nos va a exponer cuando habla del concepto de mímesis, ¿no? Que es muy de Butler, ¿no? Esta idea de la performance, ¿no? De que esta cosa mimética, ¿no? La idea de la repetición que toma Butler, precisamente en el libro de El malestar del género y eso, esta idea de que con la mímesis y la repetición se van cambiando, va habiendo una transposición de códigos, es muy interesante, ¿no? Y está aquí también. Entonces, bueno, eso. Por eso no pienso que el etos barroco no necesita ser revolucionario en ese sentido de una revolución que acaba con todo, ¿no? Y se carga todo para empezar con algo todo nuevo, ¿no? O sea, no una revolución en el sentido de Arendt otra vez, que es de verdad el comienzo de algo absolutamente nuevo, ¿no? Sino que lo va cambiando poco a poco y de una forma más, no sé, como más juguetona, por lo menos por lo que leemos aquí, me parece a mí que es eso. Maribel, tal Sí, vez dime. la palabra más como exacta tal vez sería que, claro, es una resistencia, pero acuérdate que habla mucho Echeverría de una ambivalencia ontológica, entonces en el fondo, sí. y luego menciona la idea del tercero excluido, o sea, no elige ni una ni otra cosa, sino que hay una tercera alternativa, ¿ya? Que en el fondo sería una cosa híbrida, ¿no? O mestiza, ¿no? Sí, bueno, es que el tercero excluido es eso, es que no hay alternativa, no hay Claro, una y eso tercera sería alternativa, solamente puede probablemente, ser... claro, probablemente un producto monstruoso por lo mismo, o abigarrado, en fin, que se sale de la norma, pero claro, efectivamente no es revolucionario, pero hay una resistencia allí, ¿no? Hay una resistencia Sí, media. sí, muchas gracias, me parece muy importante el apunte, sí, claro. Yo por eso he dicho que no es revolucionario en el sentido ese de que rompe todo y empieza algo absolutamente nuevo, ¿no? Sino que sí, por eso la idea de la resistencia creo que está muy bien. Bueno, un poco más adelante, en la página 188, no lo voy a leer ahora todo, pero ahí me parece un par de citas interesantes con respecto a esta idea de la ruptura, también como reflexión, ¿no? Como os decía yo que me había llamado la atención que eso, que es un tiempo, por eso yo decía que es un poco también como una suspensión de lo cotidiano, donde cabe la reflexión y ese distanciamiento, ¿no? Que, insisto, es muy estético.
en esta dinámica imaginaria, ¿no?, de la ruptura, él ve tres figuras que serían el juego, la fiesta y el arte, y que, según él, comparten una característica común que dice que es la experiencia, esto está en la página 189, la experiencia cíclica que conlleva la anulación y el restablecimiento del sentido común de la vida, ¿no? O sea que juegan estas tres figuras o estos tres momentos, son momentos en que precisamente desde la vida cotidiana podemos tener esa experiencia de este entretejido, ¿no? Porque él dice es fundamental que estos dos tiempos de lo humano o sea, se den juntos, o por lo menos eso, estén en conexión o estén entretejidos. Entonces, estas tres figuras, estas tres cosas, sí, yo lo he llamado figuras, son momentos en que se puede tener esta experiencia también de esta ruptura, pero que, insisto, no es una ruptura total, sino que efectivamente hay una vuelta a la cotidianidad. Bueno, él habla del juego, la fiesta y el arte. A mí me ha confundido más que me ha ayudado la diferencia que hace él. Quizá me podáis ayudar vosotros, porque cuando habla del juego y del placer lúdico, yo no tengo muy claro que ese placer del juego, esa parte lúdico, sea posible tal y como la define él. Él habla en la página 190 de una pérdida fugaz de todo soporte, de un intercambio del azar y la necesidad, etc. Me ha sorprendido porque si hay un lugar donde precisamente, como diría Schiller, se puede jugar lo humano, ¿no? o se puede ver más lo humano, es en ese juego que también nos ayuda a imaginar. O sea, para mí el juego estaría en este sentido cerca de lo que él describe después en el concepto de arte como la experiencia estética, ¿no? Esta experiencia imaginaria del hacer del como si, ¿no? De hacer como si algo fuera otra cosa, que tiene que ver también un poco más con la teatralización, pero a lo mejor no lo he entendido del todo bien. Entonces, no sé qué os ha parecido a vosotros. También cuando habla de fiesta, he llegado a la conclusión de que en realidad está hablando de unas fiestas en el sentido de rituales religiosos, claro. Maribel, pero detente un minuto en el juego. A mí me pareció súper interesante. Dan ganas Pues de que dime, hubiese dime. escrito más. Dan ganas de que hubiese escrito un poco más y no solo ese parrafito. Ese parrafito. Que él hubiera escrito un poco más, dices. Claro, pero de todas maneras pensé en el Ford-Da, freudiano, ¿no? Que Aquí está la psicoanalítica, claro. porque Sí, está bien. pensé que en el juego, o sea, estoy pensando que el rito barroco es un modo de hacerle frente al hecho capitalista como algo que está hecho, que está dado, o sea, algo con lo que no podéis pelear. Entonces hay algo ahí como impugnable, no sé. El juego te permite fantasear con la idea de que tú puedes tener el control, que puedes tener suerte. O sea, puede que seas muy malo, pero puedes tener suerte y ganar, ¿no? Entonces, eso, digamos, permite hacer vivible la vida. Yo creo que no hay que olvidarse de eso, de que en el fondo en esta ruptura, o sea, eso rompe, acuérdate que lo que está haciendo es que lo que rompe acá me parece es esa como desviación esteticista de la energía productiva que necesita el capitalismo. ¿Ya? Esa es como la lógica que acá está. Entonces se rompe justamente esa lógica en que el capitalismo pone a los seres humanos, ¿no? Que su tiempo se torna un tiempo productivo y que incluso el tiempo no productivo también está regulado. No sé, tenemos sábado y domingo para descansar. Se trabaja 8 horas. O sea, hay una ruptura con eso. El juego suspende esa regla, yo creo, y permite que los seres humanos se dejen llevar mucho más por esta sensación de que las cosas pueden ser por azar y que no necesariamente las cosas deben ocurrir así. Acuérdate que el niño cuando
juega con la idea de que pueda controlar el abandono de la madre, con esa figura que Freud señala, ¿no? O sea, tira el carrete, lo recupera, y en ese ejercicio, con un objeto, puede fantasear que puede controlar el abandono, ¿no? La angustia de pérdida de Sí, la madre. Entonces, pero claro, el juego tiene, y el for y el da, tiene las dos partes, ¿no? sí, la pérdida de O sea, control, pero tú puedes hacer el da porque sí, vas a tener el for, ¿me exacto, pero entiendes? acá O está lo sea, mismo, y acá pero está lo mismo, yo dice, aquí he leído la pérdida fugaz de todo soporte. Bien, es fugaz, es verdad. pero sigue, porque Sí, de dice, acuerdo. la instantánea Sí, sí. convicción de que las áreas de necesidad pueden, en un momento dado, ser intercambiables. O sea, está hablando de, en el fondo, jugar a ser a Dios un poco, ¿no? O sea, yo Ujú. pongo las reglas, puedo hacer pillería también. O sea, el juego es muy interesante por eso, porque yo creo que te devuelve el poder, al mismo tiempo te hace consciente del cero poder que tienes, ¿no? Sí. En función de la cultura, hay un trabajo de Echeverría, hay un apartado sobre el juego que les podría servir. ¿Dónde? Perdona, ¿en La qué? función de la cultura, en uno de los libros de Echeverría. Pero perdona, es que no, sigo sin entenderte el título. La definición de la cultura. Ah, la definición de Hemos la comentado cultura. acá. Precisamente ahí hay un acercamiento a la vida cotidiana, va un poco en la línea de lo que están discutiendo ahora. Leímos una vez un pedacito de Y lo otro es la idea del niño en Nietzsche, que igual bueno, en Zaratustra, ¿no es cierto? Que es más importante que el juego para un niño. Yo creo claro. que hay que tener atención a que Echeverría leía a Nietzsche, le gustaba a Nietzsche. Y a propósito del juego también podría entrar esta figura. Más allá Claro, de yo lo estaba, perdona, yo lo estaba leyendo un poco desde esta cosa de si no tienes una sensación de seguridad, o sea, una cierta seguridad, una cierta sensación de seguridad, no puedes jugar a que la pierdes, no sé cómo tal. Entonces, claro, yo me he quedado mucho con esta pérdida de todo soporte, pero no ahora con la intervención de Ángela, pues de Ángela claro, me doy cuenta de que la idea de fugaz, o sea, es muy importante, ¿no? Lo que dice, efectivamente, que es fugaz. Ahora, es verdad que le dedica muy poquito al juego. O sea, es muy poquito. Yo también me quedé con un poco de ganas de tal. Pero bueno, yo no pretendía dar a entender que el juego no es importante, al contrario, sino que hay una serie de elementos que luego están en la parte del arte que yo también hubiera incluido incluso en la parte del juego, ¿no? Que además efectivamente es donde, repitiendo otra vez lo de la cita de Schiller, ¿no? Es donde más podemos ejercitar nuestro ser humano, ¿no? Lo que nos hace humanos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, muchas gracias de todas maneras por ese apunte, a mí me ayuda. Y en cuanto a la idea de fiesta, pues me ha pasado un poco lo mismo, que me he quedado con esta idea de que en realidad no es una fiesta en el sentido popular que podría pensarse al principio, sino que tiene más que ver con una serie de rituales, ¿no? Que visto desde el punto de vista del siglo XVII y después de lo que dice según va avanzando el texto, entiendo que tiene también que ver con unos rituales que están unidos a la religión católica, si bien luego ya Maribel, sabemos... Dime. pero ¿por qué o sea, entiendo porque creo que me quedó esa impresión en un principio, pero ¿por qué no podría ser esa ceremonia ritual una experiencia festiva tal y como la podríamos concebir nosotros? No sé, pienso como en el fondo, estoy imaginándome algo muy mundano, pero por ejemplo, si tú invitas a alguien y pones la mesa y prendes una vela o pones el mantel, la cocina, porque me da la impresión que tampoco menciona el carácter religioso de la ceremonia ritual, entonces como que da la posibilidad de interpretar también esa definición. Sí, tienes mucha razón, mucha razón. Yo es que me he quedado también quizá un poco otra vez pegada
a una cosa que dicen al final de la página 190, que dice: deshace y vuelve a hacer el nudo sagrado que ata la vigencia de los valores orientadores de la existencia humana a la aquiescencia que lo otro, lo sobrehumano, les otorga. Entonces, no sé por qué yo ya me he ido directamente a esa trascendencia, a esa cuestión religiosa, pero tienes mucha razón, Antonia, porque Maribel. además, sí, un momentito solo, para terminar esto, Hernán. Efectivamente, muchas de nuestras fiestas y nuestras celebraciones, también las profanas, están unidas a una serie de rituales. Pensemos en las fiestas patrias, por ejemplo, chilenas, que ya empiezan con el ritual de poner las banderas antes de tal, de que se comen unas determinado tipo de cosas que solamente se comen esos días. Bueno, o la Navidad también, ahora que está más cercana. Pero bueno, la Navidad tiene ya toques religiosos. Pero lo de las fiestas patrias y eso sí, efectivamente hay una serie de rituales. Sí, sí, tienes mucha razón. Sí. Yo por eso me había puesto aquí a discutir, porque no lo tenía todas conmigo. Sí, Justamente sí, yo quería intervenir también en el sentido de lo que acaba de decir Antonia, que él lo que está tratando de recuperar es una no separación tan drástica entre una sacralización y una vida cotidiana, o una vida no sagrada, por decirlo así. Y por otra parte, en la página 193, recuerda que por allí él dice que el rasgo de la modernidad es justamente separar en la vida cotidiana los tiempos de ruptura como tiempo improductivo. Y él está más bien tratando de vincularlo, o sea, sí, absolutamente, claro. Sí, sí. Entonces, claro, yo creo que es una recuperación de la fiesta en el doble sentido, también sagrado, por cierto. O sea, tampoco hay que rechazar el carácter sagrado de la fiesta en este caso, y rechazar porque es una fiesta sagrada, al contrario. Yo creo que él trata de incorporarlo, de acercarse más hacia eso sagrado, pero también a la fiesta, llamémosla así, convencional. Sí, sí, sí. Oye, hay una cita que yo creo que ayuda harto en la 192 que dice: lo que intenta revivir en ella, en la fiesta, es justamente la experiencia de la plenitud de la vida y del mundo de la vida. Yo creo que esa frase es muy interesante. De hecho, hay muchos dichos populares. Acuérdate que esto está pensando mucho Echeverría, yo creo, en la fiesta del mundo popular. Y si uno mira los dichos populares, yo creo que reflejan mucho esto, no sé, que no se note pobreza, tirar la casa por la ventana, lo comido y lo bailado. No, o sea, hay como el vivir el presente. Y mañana no tendremos que comer, pero no importa, ¿ya? Esto sería lo propio de la fiesta, ¿no? Cierto, digamos, eso como desviarte de la energía productivista que requiere el capitalismo en la fiesta es un derroche. Y de hecho, si carreteas mucho, al otro día no puedes trabajar, o sea, es un doble derroche, digamos, porque toda la energía que debería estar puesta en el trabajo se va aquí. Entonces, ese sería tal vez un comportamiento barroco, ¿no? Países buenos para la fiesta. Sí. Poco trabajadores. Sí. Bueno, brevemente, Hernán, sí, efectivamente, estas tres figuras del juego, la fiesta y el arte, claro, son tres momentos que suponen una irrupción de lo extraordinario en la vida cotidiana, pero efectivamente están ahí por eso, ¿no? Porque es una constante, o sea, dan prueba de ese constante intercambio entre lo que es lo cotidiano y lo que es lo extraordinario. Y lo que dices tú, Ángela, también te lo agradezco mucho porque efectivamente yo, eso que has leído tú de la experiencia de la plenitud de la vida, claro, yo eso me lo he puesto ya bajo la rúbrica de arte, como la experiencia estética. No lo había relacionado con la fiesta, pero me doy cuenta de que al final de la página 191 dice efectivamente conectada con la experiencia festiva de la ceremonia ritual de una manera muy especial y también, por supuesto, a través de la experiencia, con la experiencia lúdica, la experiencia estética es, sin embargo, completamente diferente a ella, ¿no? O sea, sí que hay, o sea, de alguna manera, por las razones que sean, ¿no? Y porque a partir de ahora todo va a ser efectivamente esta experiencia estética sí que está, sí que la distingue
de esta experiencia festiva y de lo lúdico, ¿no? Es interesante. Quizá en el texto que nos decías tú, Alejandro, no sé, lo trabaje más que de lo que está aquí. Aquí están nombradas, pero parece ser, por lo menos tal y como lo he entendido yo, que le da preeminencia a la experiencia estética con respecto a las otras. Que en principio la experiencia estética podría ser como una especie de paraguas donde podríamos poner debajo también la idea del juego o de la fiesta, ¿no? Incluso de lo sagrado, pero bueno. Aquí parece que es que esta experiencia estética es, y claro, yo pensaba leer parte de lo que ha leído ahora también Ángela, porque es justamente a través de esta experiencia estética donde se da esa actualización imaginaria, ¿no? Dice él, de la vida extraordinaria, de traerla justamente al terreno de la vida funcional, rutinaria, e insertarla en la materialidad pragmática de este mundo. O sea, esta experiencia estética podría ser como una especie de túnel de conexión, ¿no? Sobre todo o particularmente entre lo que es esta idea de ruptura y por otra parte como dice aquí, la materialidad pragmática del mundo de lo cotidiano, ¿no? De las rutinas. Me había parecido que querías decir algo, Ángela. No, vale. Bueno, entonces, bueno, aquí veo que eso, que me he apuntado otra vez y porque deja al juego, por ejemplo, de lado, en ese sentido. A ver. Bueno, entonces estaríamos ya en el apartado del etos barroco y el predominio de la estetización en la vida cotidiana, que ahí está esta idea de que el tiempo de la ruptura es el tiempo de lo improductivo y la importancia de este tejido del que ya he hablado varias veces, que lo junta. Él dice, bueno, en la Edad Media este tejido estaba sobre todo guiado o marcado, o las pautas de cómo se entretejía por la Iglesia, ¿no? Pero la Iglesia va perdiendo precisamente en la modernidad, ¿no? Con el capitalismo va perdiendo su preeminencia y que luego vamos a ver que en algún momento dice, bueno, tiene que modernizarse ella también o catolizar a esa modernidad, ¿no? Pero aquí el problema es efectivamente cómo se va imponiendo el capitalismo y este papel que tenía la Iglesia, ¿no? O la religión. Bueno, yo creo que en realidad se puede hablar de la Iglesia más que de la religión. O sea, no es la religión, es la Iglesia católica sobre todo. Y sobre todo en su lucha contra la Reforma, la que está dando estas pautas, cómo va perdiendo ese significado y qué es lo que hace o qué es lo que supone el etos barroco, ¿no? Entre esta polarización en lo que sería la Iglesia y el mundo civil o el mundo capitalista, ¿no? Naciente, no es el capitalismo, claro, actual, es un capitalismo que va naciendo. Y claro, yo me preguntaba también, claro, históricamente ese capitalismo que van haciendo de tal manera que va posponiendo a la Iglesia es precisamente el calvinista, ¿no? El capitalismo del que habla en otros textos, que es este capitalismo puritano
o purista, me parece que dice, no puritano, purista, perdón, y norteuropeo, con lo cual ahí también está el problema de enfrentarse no solamente al capitalismo, sino a la reforma, ¿no? A otro cambio del modo de entender esa religión. Dice, bueno, en el etos barroco no toma ningún partido, no toma ningún partido, sino que de alguna manera sabe que tiene que convivir con los dos, ¿no? Entonces, lo interesante es qué pasa, cuál es la relación de eso, de ese etos barroco, ¿no? Con esta estetización barroca de lo cotidiano, que, como veréis, otra vez en la página 195 vuelve a hablar de una estetización exagerada. Yo me he anotado, jaja, barroca también, o sea, una barroca, estetización barroca de la vida cotidiana. Pero bueno, no volvemos a lo que yo os decía al principio, exagerada con respecto a qué. Ya hemos hablado antes, bueno, pues probablemente tiene razón Ángela, hay que verlo con respecto a los otros 3 etos y que es así, ¿no? Entonces, ¿en qué consistiría esa exageración, ¿no? ¿Qué es lo particular de esta estetización barroca de la vida cotidiana? Y entonces, bueno, la idea esta del mundo como teatro, que es muy, yo creo que es, bueno, para todos nosotros es muy, o sea, la conocemos, ¿no? Es muy del barroco, de que el mundo es un teatro, también en otra clave quizá, la conocemos también más, en esta clave de cómo diferenciar la realidad del sueño, ¿no? Y en el sentido del mundo es un teatro, en el sentido de que se están representando cosas que tampoco son reales o que por lo menos se finge. De hecho, dice, bueno, hay un momento en que el hombre del barroco o el ser humano del barroco actúa como si no fuera el mismo, como si tuviera un doble, ¿no? No sé, a mí estas cosas me parecen estupendas y maravillosas, pero me cuesta cuando me pongo en clave histórica de irme al siglo XVII, digo, pero esta gente de verdad tenía tiempo para pensar en estas claves no sé, de ver el mundo como un teatro, de verse ellos como representando un papel, de verse un doble, no sé qué os parece a vosotros. A mí me ha costado un poco. Efectivamente, es una época, claro, yo lo pienso desde lo que más conozco, desde España, pues sí, es una época, por ejemplo, muy importante para la representación teatral. Estamos hablando o sea, claro, estamos hablando de gente como Quevedo, Cervantes, Shakespeare. Quiero decir, efectivamente, ¿no? Hay mucho juego de personajes, mucha experiencia teatral, pero no sé, cuando se leen las claves de, bueno, de que esto está que forma parte de la estetización exagerada de la vida cotidiana, no sé. Mira, a mí me gusta mucho esa frase que está en esa página 195 sobre el gesto que estaría implicado en la teatralización del mundo, donde dice transfigurarlo en la fantasía, convirtiéndolo en un acontecimiento supuesto, dotado de una realidad revocable. ¿Ya? Yo creo que eso para mí es muy claro como descripción, porque aquí, digamos, no estamos hablando de la verdad de las cosas, en el sentido de que no sabemos si eso efectivamente era la intención o si hubo una decisión. Pero lo que sí yo creo que uno hace es que mira las prácticas cotidianas de ese momento, el arte, las viviendas, no sé, el modo como se vive, y a partir de ahí uno puede decir, bueno, acá en este modo de vida
hubo una decisión, ¿no?, de cómo hacer vivible este momento. Y probablemente uno podría decir, ese gesto de esto, esto está pasando, pero es como si no estuviera pasando, porque de lo que está dando cuenta Echeverría es como de un cataclismo, ¿no?, de tal vez diría una crisis civilizatoria cuando habla de Sí, un mundo que se acabó. Pero se acabó abruptamente y las personas no tienen pautas que les permitan comprender lo que está ocurriendo. Entonces, probablemente una manera de hacerle frente a esto, porque los seres humanos necesitan tener un relato que permita darle sentido a lo que está ocurriendo. Entonces, digamos, lo barroco sería una manera posible, ¿no?, de los 4 modos que describe. Esta gente, digamos, este mundo, estas personas que viven en este lugar, eh, le echaron mano a estos mecanismos, ¿no?, estos mecanismos, y uno de ellos era este, ¿no?, la desrealización, adornar las cosas, y lo interesante es que Echeverría dice que eso sigue presente, esos gestos barrocos siguen presentes, ¿y dónde los ve? Los ve en la cultura popular. claro, ¿no? ¿Mm? Bueno, para empezar, él dice barroquismo hay en todos los estilos, porque siempre hay un momento en Claro, cualquier estilo que al sí, final se va complicando, se va convirtiendo en más ornamental, etcétera, etcétera. Entonces, él está claro que aquí lo barroco no solamente es, o sea, es muy importante la idea del ornamento con respecto a la representación, ¿no? Como expone más adelante, precisamente por eso, porque dice, es un arte que en mm, realidad se está representando, yo me he puesto, en mm, realidad se está representando a sí mismo, él dice, hace teatro, ¿no? Es un arte que está sí, fingiendo. Y es la época, además, acordaros de lo del trop d'oeil, ¿no? Esos cuadros que te parece que algo va a salir o sí, que alguien se está asomando a una ventana. O sea, es una época, efectivamente, de fingir todas estas cosas. sí, Claro, yo lo único que quiero decir, y a lo mejor no es pertinente o no es la forma adecuada de leerlo, cuando dices, Ángela, bueno, pero es que, claro, él está dando una serie de claves, efectivamente, él está hablando de una serie de códigos, de cambios de códigos muy importantes, pero bueno, quiero decir que todos sabemos que no pasan rápidamente. O sea, hay un paso de la Edad Media a lo barroco, por ejemplo, me refiero en cuanto a pérdida de algunas certezas, ¿no? O de la imagen de Dios, como dice más adelante, ¿no? En realidad Dios ya no está, pero es necesario que esa estructura que deja, ¿no?, siga estando ahí presente. Entonces, quiero decir que son pasos que se dan, o sea, que no son rupturas, creo yo, que se dan mm, de un día para otro, o sea, de unos años para otros, sino que van siendo poco a poco. Entonces, bueno, y como habla de la vida cotidiana, por eso digo que quizá yo estoy muy así, leyéndolo muy, muy pegada a esta idea de la vida cotidiana, pues algunas veces digo, bueno, sí, pero no, me cuesta un poco imaginarme esta estetización exagerada, ¿no? Pero bueno, podemos seguir con esto y quizá discutirlo más. Yo no sé, porque veo que hay cosas que estáis escribiendo en el chat, no sé si tienen que ver con esto, de preguntas. Ah, no, lo del sugerencias, libro. después Ah, vale, descárgalo. vale, 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 sí. Porque creo que va a propósito de la discusión del barroquismo, le subí el texto de Ciranda, que lo hemos conversado Sí, también. sí. Y Sí, ahí viene esa definición que estoy poniendo ahí, que va en la línea más o menos de lo que tú has tratado de ahondar. Ah, vale, pues me alegro de eso. Bueno, poco a poco entramos en un momento que yo ya me lo he notado en relación con lo que supone también la Iglesia en ese momento. Hay un capítulo anterior, ¿no?, sobre lo que significan los jesuitas en el barroco. Claro, fueron figuras también muy importantes en el Concilio de Trento, que el Concilio de Trento, si no me equivoco, se celebró a lo largo de varios años, sí, ¿no?
claro. Y fue, yo me lo había anotado de 1500, bueno, no sé dónde me lo he anotado ahora. Creo que fue de 1568 a 1648. Bueno, Sí, no sé. igual lo tenía por aquí. Bueno, fueron varios años y... Ah, no, lo que os he dicho yo ahora las fechas Sí. fue la guerra de los 80 años, perdón. La guerra de los 80 años con los Países Bajos, ¿no? Que entonces incluía además a Bélgica y a Luxemburgo. No, bueno, entonces ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, sé que más o menos se extiende a lo largo de 20 o 25 años el Concilio de Trento. Entonces, ahora, o sea, esta idea bueno, del mundo como teatro, este ser humano que vive esta experiencia un poco esquizofrénica, ¿no? De pensar que todo lo que está haciendo es una repetición o es una idea, pues eso es una repetición en realidad, o una copia, eso es lo que quería decir, una copia de algo que no está. Ya aparece ya aquí en las siguientes páginas esta relación de esta estetización de la vida cotidiana con la situación de la Iglesia, ¿no? En esos momentos, porque él dice, bueno, parte de toda esta pomposidad, toda esta cosa más espectacular, lo deslumbrante, ¿no? Tiene también que ver con o sea, influye parte de toda esta pomposidad de la Iglesia, ¿no? Va yendo también, influyendo lo que es la vida civil. Por cierto, ya tengo aquí las fechas del Concilio de Trento, de 1545 a 1563, efectivamente, ¿no? Entonces, ahí entiendo en estas páginas, hay también, y luego lo va explicitando Echevarría precisamente en el capítulo cuarto, cuando habla de la elaboración barroca del mito cristiano, esta relación también, o sea, el papel que tiene la Iglesia en esta estetización de la vida cotidiana, ¿no? O sea, cómo influye también esa pomposidad en, bueno, yo leyendo esto pensaba en, no sé si también es adecuado, pero se me venía a la mente esos cuadros holandeses, y eso que los holandeses son más, la pintura holandesa del siglo XVII es más austera, ¿no? Porque tienen otra idea de la pomposidad, pero aún así los nuevos burgueses, ¿no? los nuevos capitalistas, o sea, hay una serie de códigos por los que ya se entiende que a esa persona, si se la pinta de tal y tal manera y con determinados detalles en la vestimenta, están ya hablando de una posición, ¿no? Social diferente. Ejemplos de pomposidad y deslumbramiento en la pintura, no lo sé, no me han venido a la mente, porque cuando pienso, por ejemplo, bueno, sí, las Meninas, ¿no? Que la cita mucho Echeverría, sí se ve mucha riqueza, por ejemplo, en la figura de la infanta Margarita, pero tampoco, no sé si se podría hablar de esta ostentación o de esto. Por eso, si alguien se acuerda de algún cuadro, pues a lo mejor sí. Pero bueno, hay una pomposidad que ya no solamente es que sale del mundo de lo ritual y de lo eclesiástico y entra a formar parte también de la puesta en escena, de la teatralización que supondría también el mundo barroco y parte de la estetización de lo barroco, ¿no?
Bueno, creo que me estoy extendiendo mucho. Entonces, con respecto a la parte del mito, o sea, de cómo se reescribe el mito, ¿no? Claro, es importante. Yo pienso que aquí Echeverría introduce esta reelaboración del mito cristiano porque efectivamente el papel que cumple la Iglesia, y tanto a nivel religioso como civil, ¿no? Porque, insisto, estamos en una época de guerras, ¿no? Y se supone que la causa de la guerra de los 80 años es sobre todo religiosa, ¿no? Porque estos países, bueno, ya, aunque ya se les va concediendo que puedan practicar el protestantismo, pero claro, van queriendo ser independientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, quiero decir que la Iglesia cumple ahí un papel muy importante a ese nivel también, cívico-social o político-social, no sé cómo decirlo, pero también a un nivel más simbólico, si queréis, por lo menos tal y como lo presento aquí, porque hay una reescripción del mito, ¿no? O sea, del mito cristiano. Y yo lo he resumido en varios puntos. Si alguien quiere que los profundicemos más, que es eso, o sea, este cambio que se produce en la narración del mito, ¿no? Sobre todo con respecto a la Edad Media. Hay una sustitución de la idea de Dios, algo que ya está en los que estudiamos filosofía, sabemos que ya Descartes abre la puerta a la muerte de Dios, por así decirlo, pero él insiste, aunque esa figura desaparezca, o sea, porque dice, bueno, se crea un mito, ¿no? Se habla de Dios, pero en realidad ya no se está cuestionando precisamente, ¿no? En la página 201 dice: la modernidad obligaba al mito cristiano a recomponerse paradójicamente sobre el abandono de su propio fundamento, la fe práctica en el Dios popular. Dios dejaba de ser el contenido efectivo de la fe, aquello invocable con lo que se cuenta directamente en la vida cotidiana, y quedaba como un lugar vacío pero indispensable, ¿no? Para la parte esta del mito. Después, el cambio que se produce también en esta narrativa es que el mundo deja de ser un mundo de condena y penitencia, ya de preparación para la vida después, sino que el mundo ya, claro, eso supone además el hecho de que el mundo ya no sea un lugar de penitencia y de paso, sino que sea un mundo de oportunidades y perfeccionamiento, como dice él, ya pone, o sea, ya empieza a trastocar el orden, ¿no? De lo divino y de lo humano. Ya lo humano también tiene sentido. Por eso en algún momento creo que aquí también lo dice, bueno, ya no se trata solamente en el mito de contar el drama de Cristo, sino que es el drama también de lo humano, ¿no? O sea, pero en realidad en esta narrativa se va colando ya ese cambio de orden entre lo humano y lo divino. Me parece muy significativo también, bueno, está la cuestión de la discusión también en torno al libre albedrío, lo que hablaba antes también Ángela del tercero excluyente, y de las discusiones que hay en el concilio, el papel que juegan, bueno, los jesuitas. A mí me ha parecido interesante, en medio de todo este capítulo, la idea de, o sea, el culto mariano, ¿no? De cómo aparece, que además efectivamente en el barroco hay una cantidad, o sea, es un icono muy propio del barroco, hay una cantidad de cuadros con la figura de María, de María con el niño, María con no sé quién, María con Ana Santana, con el niño para arriba, con el niño para abajo, o sea, en fin, María niña, etcétera. Y es muy interesante porque
justamente en este, o a mí me ha parecido muy sugerente, justamente en este contexto de lo que os estaba diciendo yo, que en la narrativa ya entra también un cambio de orden, ¿no?, entre el mundo de lo humano y de lo divino, y cómo esta imagen de María, o sea, María se convierte en el vínculo, ¿no?, de un Dios al que ya no se apela tanto, pero por eso dice María no solamente ya no se puede prescindir como fiel, sino que el mismo Dios, ¿no?, dice al final de la página 205, ya no puede prescindir incluso de la figura de María como esta mediación, ¿no? No sé si queréis decir algo más de esta parte. Sí, yo quería agregar algo, Maribel. Sí. Yo creo que se ha escrito mucho sobre el culto mariano, a mí me parece muy interesante. De hecho, en Chile hay una antropóloga, Sonia Montesinos, que ha escrito sobre eso, bueno, mucha gente, pero No sabía que ella había escrito eh, también. muchos, de madres y guachos se llama, pero digamos una explicación antropológica acerca de cómo es que pudo enraizarse de manera tan eficiente esta decisión, ¿no? Esta decisión de que a través de esa figura, ¿no?, de la Virgen se pudiera como anclar el cristianismo de alguna manera. Y no es tan raro pensarlo, bueno, también Octavio Paz hace eso, ¿no? Que la Virgen representaría la madre violada, ¿no?, que queda sola y que reproduce hijos sin padre, ¿ya? Entonces, en el fondo explica también el machismo, ¿no? O sea, la mujer que se la puede, que queda sola, y hombres que no tienen identificación con un padre que se queda, sino que entonces los hombres serían los que siempre se van, porque tienen una herencia, ¿no?, que los marca como aquellos que no tienen, que tienen madre solamente. O sea, la madre es lo único reconocible, digamos, que tienen. Siempre vuelven a ella, que siempre la madre los perdona, qué sé yo, borracho, alcohólico, ladrones, pero siempre los perdona, ¿cachai? Incluso les perdona que embaracen a otras mujeres y que las abandonen también y que reproduzcan esto. Entonces, es muy interesante como antropológicamente se explica digamos, la eficacia que tiene esa raíz de María. Bueno, la Virgen de Guadalupe en México, Grusinski, por decirlo así rápido, ¿no?, hace toda una descripción de cómo este culto fue agarrando fuerza a partir de una decisión, ¿no? O sea, de- pero lo interesante es cómo eso crea todo una devoción que hasta hoy día uno va hoy día a la Basílica de Guadalupe, está siempre llena de gente. Es Sí. impresionante, ¿no? O sea, se arraiga en una cuestión real, pues, no es un invento, digamos. Es interesante el tema, yo creo que da para Sí, mucho sí, daría para mucho. culto mariano. Y por eso, como no me lo esperaba, ¿no?, que en estas, que apareciera aquí esta imagen de la Virgen María, o sea, este culto, que yo creo que, claro, precisamente ahora oyéndote a ti, es más solamente que este vínculo, ¿no?, que crea, ¿no?, aunque bueno, siempre ha sido el refugio de pecadores, ¿no? Y si os han hecho rezar alguna vez el rosario en vuestra vida, pues sabéis en la letanía, ¿no?, que todo lo que supone Entonces sí aparece esta imagen de la Virgen María como la imagen de, o sea, como esta mediadora, ¿no?, como este vínculo, esta manera de llegar a Dios y sobre todo que intercede, ¿no? Eso, también muy importante, esta idea de que intercede por uno, por eso también es el refugio de los pecadores. Ahora, estoy absolutamente de acuerdo. Toda este culto mariano, que además surge precisamente de muchas de estas órdenes, como los jesuitas y eso, los franciscanos creo que también tenían, no estoy segura, esto que estoy diciendo, habría que comprobarlo, pero creo recordar que los franciscanos también son muy devotos de la Virgen María y tal. Tiene un aspecto machista brutal, claro, porque además, como estamos acostumbrados a pensar siempre con opuestos, pues la Virgen María es la pureza por excelencia y todo el resto somos basura, ¿no? O sea, quiero decir, es verdad, no, es que de eso hay mucho, ¿no?
Por eso también esta imagen de la madre como intocable, pero el resto están a disposición. Claro. ¿No? Esto que en la España franquista era así como muy eso, ¿no? Mi madre y mis hermanas unas santas y todas las demás unas putas. Entonces es un poco esta idea, ¿no? De que, claro, haciendo esta comparación entre, o sea, entre la imagen de la Virgen María como madre, ¿no? Como decías tú, con nuestras madres. ¿Alguien se va, me parece? Ah, María Ángela. María Ángela. Muchas Me gracias. despido, lo siento. Muchas Te mandamos la gracias. invitación para el 16. Sí, Ojalá te Muchas puedas me gusta gracias. la idea. Ahí va a ser más tranquilo para mí, así que ahí conversamos más detenidamente. Chao. Gracias. Vale, Chao. gracias. Muchas Estés bien. gracias. Gusto Sí, verte. Chao. sí. Bueno, a ver, que me parece que yo me enrollo mucho porque voy planteando los temas y a la vez mis propias ignorancias y objeciones. Quizá vamos, si os parece bien, pasamos a la cuestión del etos y el arte barroco, ¿no? Que claro, precisamente porque estamos hablando de esta estetización exagerada de la vida cotidiana, me parece muy importante, porque si bien dice etos y arte barroco, pero en realidad habla de cuestiones estéticas, ¿no? Precisamente, bueno, lo que ya hemos citado varias veces, lo voy a decir un poco rápido, tengo aquí algunas citas, pero luego si queréis lo profundizamos un poco más. Esta idea del ornamento, o sea, yo he puesto ornamento versus representación, ¿no? Como dice, bueno, dice, en realidad el arte se supone que tiene una función representativa, ¿no? En parte de la realidad, o la idealiza o la deforma y tal, pero en el arte barroco no. En el arte barroco, dice Echevarría, en realidad lo que esa exageración, ¿no? Esa desmesura, si queréis, ¿no? del ornamento y la retórica, porque no hemos hablado de la literatura, pero no hay más que coger a Sor Juana Inés de la Cruz en el poema este, ¿cómo se llama? Sueño, ¿no? El sueño. Yo pienso en un Góngora y a ver quién entiende ahora, o sea, es un lenguaje además muy rebuscado, con una retórica complicada, con unas referencias muy cultas, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, Góngora forma parte de lo que en la literatura española se conoce como el culturalismo, o sea, que tienes que tener unas referencias culturales también, ¿no? Muy grandes. Entonces, no hemos hablado de la literatura, pero, insisto, esa exageración del ornamento, dice, y de la retórica anulan esta función de representación, y yo me he expuesto, bueno, me he anotado así, se podría decir que es un arte que es más emocional y afectivo, ¿no? Más que representativo, sino eso, que juega, que finge. Después de haberme anotado, he visto que efectivamente él dice lo mismo, ¿no? Que es un arte fingido y que es un arte que hace teatro, ¿no? De sí mismo. O sea que en ese sentido, si pensáis, por ejemplo, en algunas de esas columnas barrocas, ¿no? Que se van dando la vuelta a sí mismas, ¿no? Tienen un nombre, ahora no me acuerdo de ellas, ¿cómo se llama? Ya me acordaré. Bueno, pues es como eso, todo el arte barroco sería eso, ¿no? O sea, no solamente es barroco en estos dos sentidos, ¿no? Por una parte, porque es fastuoso y muy ornamental y pone mucho acento en esta ornamentación, pero es que además hace como un propio teatro de su quehacer artístico. No sé si consigo explicarlo como lo quiero explicar. Claro, él dice, bueno, una manera de entender mejor o quizá de poder entender lo que hace el barroco con la representación, con esta tarea representacional del arte, que eso se podría discutir, ¿no? Eso sería otra discusión que se podría abrir, si de verdad esa es la tarea del arte, pero
nos llevaría muy lejos. Pero bueno, dice Echevarrías, volviendo otra vez y de nuevo al concepto de mímesis. O sea, no se trata de representar, sino más bien de copiar, y de copiar repitiendo, ¿no? Y en esa copia y en esa repetición, bueno, se van dando ciertos movimientos en otra dirección. En ese sentido me parece muy, muy interesante en la página 210, una nota muy larga, la nota 92, cuando está hablando precisamente de que esta representación en realidad en el barroco es un simulacro de representación, ¿no? O sea, siguiendo esta idea de que en realidad el arte barroco hace teatro de sí mismo, ¿no? O finge, ¿no? Con lo cual sería, o sea, rizaría más el rizo. Entonces, Maribel, pero espérate, dime, sí. antes de, igual quería que era necesario, yo creo, mirar en la página 209, que, claro, definir el barroco así como caracterizado por el ornamentalismo, el teatralismo, la desmesura, qué sé yo. Sí. En la página 209, en el primer párrafo, dice, no cabe duda que mirar al ornamentalismo del arte barroco como índice de un defecto disimulado, de una ausencia de representación con apariencia de representación, es algo que solo puede hacerse sobre la aceptación plena de la idea moderna, sumamente estrecha, de que lo que es la representación artística en cuanto tal. O sea, sí. La única posibilidad de describir el barroco de esa manera es si uno ya ha aceptado antes lo que es verdaderamente, digamos, el arte. Y continúa diciendo algo que me parece interesante, idea moderna que la reduce a ser una transposición en imagen de lo que un sujeto nítidamente separado del objeto alcanza a percibir de él a través de su especies o sensibilidad. Entonces, me parece necesario decir eso porque después, en ese mismo párrafo al final, dice que para esa concepción, dice, dentro de ella, lo representado en el arte barroco, lejos de ser una reproducción falsa de lo real, sería un hecho que se resiste a aceptarse como un producto indiferente de la circulación dramática que le otorga sentido como un objeto dispuesto en general a entregarse en frío a cualquier percepción posible. Entonces, yo creo que eso es lo que está poniendo en valor, digamos, Echeverría, que digamos, uno podría considerar el barroco que tiene todas esas características, pero solamente es posible caracterizarlo así desde un lugar que ya se decidió, digamos, el criterio, ¿no? El criterio desde el cual o sea, ya estamos colonizados, digamos, cuando aceptamos esa definición. Sí, me parece muy importante lo que dices y además me alegro mucho porque yo ahora ya se me hubiera olvidado, cuando antes hablaba, bastante al principio hablaba de que, bueno, desmesura en relación a qué, exageración en relación a qué, yo que luego no me lo anoté en mis notas, pero al leerlo me había puesto aquí en el librito, precisamente en esa parte que tú has leído, lo de, vale, bueno, entonces sí. Entonces, sí, si estamos en esa dinámica de que es esta idea moderna, etcétera, sí, entonces sí, perdona, Hernán. Así que muchas gracias. Que el barroco no existiría si no hay un canon que es establecido por lo moderno. Yo creo que esa es parte también de las hipótesis del libro. La noción misma de barroco existe gracias y a pesar de que está lo moderno que define la mesura. Una vez establecida lo que es la mesura, tenemos cómo calificar la desmesura del barroco. En realidad, en ese sentido, el barroco sería también creación de la modernidad. No en el sentido que le haya dado lugar, pero sí en el sentido que establece la norma de interpretación que permite hablar, por ejemplo, de desmesura. De hecho, si uno tiene en cuenta que el término barroco se aplica a la historia del arte originalmente como un término negativo, creo que la propuesta que hace de recuperar los términos propositivos, lo que dice en una parte, página 211, por ahí. Sí, lo dice. Uno también podría entender que, por ejemplo, todo el movimiento, desde Alberti para adelante, no sé, de pintura y libros así, que son manuales de cómo representar,
se empieza a entender que en el barroco habría un primer momento de autoconciencia de las formas de representación en tanto que representación. Y por eso se cae en este asunto de la forma. Y por eso la forma sería súper importante dentro de este esquema que está proponiendo. Bueno, efectivamente, Pablo, para hacer un simulacro de la representación tienes que ser muy consciente de lo que es la representación o de lo que son las formas. Sí, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Y es verdad que él insiste en eso, en que toda esta connotación negativa que tiene el barroco, ¿no? Y en algún momento cita a Benedetto Croce, que dice, no, es que el barroco no es ningún arte, o sea, esto es otra cosa, ¿no? Que bueno, vamos a ver cuáles son las, o sea, cómo se puede leer en claves positivas. Y de hecho, bueno, este simulacro de la representación que a mí me ha hecho recordar mucho a, bueno, a la imagen del travestido. No la conozco tanto, sé que Sarduy la trabaja, no conozco exactamente cómo la trabaja, pero claro, estaba pensando también en Butler y y esta idea de o sea, esta imagen de las drag queens, ¿no? Que hacen precisamente eso, ¿no? Trabajan de un modo mimético, más que representar, copian, pero en la copia, en la exageración, en esa excesiva, en ese excesivo uso de los códigos, ¿no? Porque eso es en realidad, más que una desmesura, o eso tiene que ver con que se exageran esos códigos, ¿no? Y ahí se ve bien en esas figuras. Bueno, pues que es muy importante en el sentido de que precisamente ponen de manifiesto cierta ambivalencia, el modo de manejarla e insisto también cómo ese momento mimético que copia, pero ya no es la copia exacta, ya es otra cosa que la copia exacta, ¿no? Espérate, lo dice esto de que no es la copia exacta, lo dice en algún momento. No sé si me ha anotado la página. Ah, sí, pues precisamente en la 209, donde estábamos. Dice, para una concepción del arte como mímesis o repetición de lo experimentado en la relación sujeto-objeto, es indudable que la representación del objeto tiene un momento teatral, ¿no? Esto, de verdad que es muy, para quien conozca a Butler, es muy significativo. Y solo puede alcanzarse en la medida en que se ponen las condiciones para una reactualización del propio sujeto de la experiencia. Dentro de ella, lo representado en el arte barroco, lejos de ser una reproducción falsa de lo real, sería un hecho que se resiste a aceptarse como un producto indiferente, y ahí está lo que habías leído tú, de la circunstancia dramática que le otorga sentido como un objeto dispuesto en general a entregarse en frío a cualquier percepción posible. Muy bien. Bueno, entonces, otro punto que me parece muy interesante a resaltar es la idea de método, de este método barroco que en realidad yo lo he entendido como una especie de eso, de exageración o una amplificación de esta contradicción entre el mundo y la vida, ¿no? O sea, de manejar esta ambivalencia entre lo real y lo ficticio. En la página 216 y 17 da algo así como una definición de lo que sería este método. Dice al final de la 216, dice, el método barroco consiste en hundirse y salir del desasosiego agudo y fugaz, pero omniabarcante, que trae consigo aquella vivencia en la que el eco precede a la voz. Y aquí está citando a Sarduy, no sé si tenéis el texto ahí. Y lo sustancial es sustituible por lo accidental, lo central por lo ornamental, lo esencial por lo aparencial, lo auténtico por lo impostado,
lo luminoso por lo tenebroso, lo virtuoso por lo pecaminoso, lo maldito por lo bendito, lo eterno por lo efímero, lo diabólico por lo divino. Pero es un método que solo es plenamente efectivo si la acción estética que hace uso de él se inspira en el ethos barroco. O sea, yo lo he leído como diciendo, bueno, todo este juego, este método, o sea, método que no sé si aquí podría entenderse en el sentido de estrategia, ¿no? Más que un método con una serie de reglas a seguir. Tiene sentido si se entiende desde este ethos barroco, desde este ethos barroco que se mueve, ¿no? Que maneja esta ambivalencia, que no reniega, que sabe de este capitalismo, de esta modernidad capitalista, que no se confabula con ella, o sea, no reniega, no se confabula, tampoco intenta huir, sino al contrario, llevar esa ambivalencia y manejarla en el mundo de lo cotidiano y en este entretejido de entre lo cotidiano y lo extraordinario, ¿no? Así lo he leído yo, no sé qué. Por eso también cuando habla en este contexto, un poco más adelante, dice, bueno, es que el ethos, o sea, el arte barroco, en relación con esta idea también del ethos barroco, es diferente de otro tipo de artes. Por ejemplo, el arte clasicista no intenta, o sea, no pretende ser autónomo ni ser otra cosa diferente. Por eso, porque este ethos barroco no pretende distanciarse, ¿no? Lo clásico sí acepta esta modernidad capitalista, pero intenta distanciarse, ¿no? o hacer algo diferente. Esto no reivindica ningún tipo de autonomía, dice. Al contrario, dice, él se involucra, bueno, yo me lo he escrito de otra manera, se involucra y bebe de las conexiones con las cosas, con el mundo, y las utiliza, ¿no? Es su material de trabajo, por así decir. Entonces, claro, podríamos hablar, en realidad se me ocurre ahora que podríamos hablar de una estetización de la vida cotidiana, pero también podríamos hablar de una cotidianidad del arte barroco, ¿no? O sea, también de la parte más cotidiana. Bueno, entonces dice, claro, tiene o representa parte de ese ethos barroco porque dice, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, utiliza el universo mítico y ceremonial del catolicismo, ¿no? Dice en la página 218, pero él mismo no es un arte católico. Dice, al contrario, es un arte profundamente laico que, sin embargo, ayuda y es fundamental en la Iglesia, por ejemplo. Ayuda para cómo se escenifica la Iglesia, ¿no? Como una Iglesia que se está modernizando por una parte, pero que en realidad lo que pretende es, por otra, catolizar a la modernidad y seguir manteniendo su universalidad, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, estetiza la vida cotidiana sin ritualizarla, integra lo imaginario dentro de la vida cotidiana. O sea, son una serie de características que va escribiendo aquí que hacen que el arte barroco, como tal, es eficaz, sobre todo, y tiene sentido entendido desde ese ethos barroco, ¿no? Es como, ahí ya sería efectivamente no un arte negativo, ¿no? No tendría esta cosa negativa, sino ahí es donde también creo yo que Echeverría va ganándole esta cosa positiva al arte barroco. Y ya para terminar, que creo que esto es algo que podemos seguir discutiendo también si nos volvemos a reunir, es la actualidad de lo barroco, ¿no? Este ethos barroco como una alternativa, como una propuesta de respuesta a una crisis de la modernidad, pero una crisis de la modernidad que no es que estemos hablando del siglo XVII, al contrario, Echevarría la sitúa muy claramente a finales del siglo XX, hace referencias además a la posmodernidad. Lo hemos visto también en otros textos, cómo entiende esta actualidad, ¿no?
creo que en este contexto no solamente es lo que dicen las páginas, en las 2 últimas páginas del libro, sino precisamente cuando habla de, o sea, al comienzo, en la introducción, en la página 12 y 13, que habla precisamente de esta crisis y de cómo el etos barroco puede ser un paradigma o una propuesta que dé respuesta a esta crisis, ¿no? No sé si queréis que lea alguna cita, pero bueno, me ha parecido muy interesante cómo considera que este etos barroco es lo que él dice una propuesta genuina de la humanidad moderna. Ahí queda, lo de genuina me refiero. Dice, el etos barroco ha seguido reproduciéndose de todas maneras como una propuesta genuina de humanidad moderna. Ha seguido ofreciéndose como una vía coherente para el cultivo de la singularidad concreta del modo propiamente humano de la vida. Ahí es nada, ¿eh? O sea, quiero decir, lo que él considera que es el etos barroco es muy importante, bueno, y claro, muy, quiero decir que se puede discutir. Y luego me encanta cómo termina cuando dice, la sabiduría barroca es una sabiduría difícil, de tiempos furiosos. Supongo que por eso es una propuesta para momentos de crisis, ¿no? Cuando dice lo de tiempos furiosos, de espacios de catástrofe. Que por cierto, en mi libro, no sé si en el vuestro también, aparecen unas comillas, pero que no se acaban de cerrar bien. Muy Que raro. no tienen comienzo y tienen No solo tienen fin. comienzo, solo final, sí. Sí, es muy interesante eso. De- Eso era un error, pero y me encanta esto. termina muy bien. Tal vez Sí. esta sea la razón de que quienes la practican hoy sean precisamente quienes insisten, pese a todo, en que la vida civilizada puede seguir siendo moderna y ser, sin embargo, completamente diferente. Yo me pregunto, ¿él se O sea, incluye no en estos? capitalista, Sí, él se incluye en estos, ¿no? seguro. A mí me gusta mucho, aparte de esta parte que igual se relaciona, creo yo, cuando tú leíste la cita de la primera párrafo, al final de ese primer párrafo, me parece que puede ser, digamos, también una propuesta, ¿no? Usa estas dos formulaciones que ya le hemos leído antes, ¿no? Dice, bueno, no sé dónde comenzar porque es largo, pero bueno, dice, a finales de este siglo, una vez que los desastres de la desmesura romántica de los sujetos nacionales, su gestión política prepararon el terreno y promovieron el retorno, esta vez totalitario, del etos realista y Sí, su conformismo militante, la dimensión cultural de la existencia social parece volver los ojos nuevamente hacia los otros modernos. Y esto es lo que yo quiero resaltar, lo que viene a continuación. Dice, los que no parten de la confusión entre el sujeto económico efectivo de la vida moderna, el capital, y el sujeto político posible de la misma. O sea, en sí, alguna ocasión lo hablamos, no sé, creo que cuando leemos La sí, identidad evanescente puede ser que en el fondo hay una idea o digamos, una propuesta tal vez, ¿no? De politizar la vida, porque, digamos, arraigar las demandas sociales o el cambio social o político o cultural, como sea, en una vuelta a una identidad perdida, romantizada probablemente, lo veo como una catástrofe, ¿no? Sin embargo, parece que donde estaría como la salida sería en politizar al sujeto, o sea, y no esencializar, ¿no? Lo perdido. Eso me parece interesante, esto del sujeto político posible. O sea, yo creo que está apelando siempre a romper lo efectivo, o lo que existe, por lo que puede ser, ¿no? Hay un potencial que no se ha desarrollado, ¿no? Por eso que yo creo que la última frase, o sea, la última parte que tú leíste me parece que se vincula con eso que estás diciendo, ¿no? Con lo difícil, tiempos furiosos, espacios de catástrofe, eh, y esa insistencia, ¿no? Una cierta porfía, ¿no? En que es que posible una modernidad no capitalista, con otras reglas, no necesariamente
usando la energía en función de la producción, en fin, la separación tajante de la vida extraordinaria de la ordinaria, todas estas cosas que hemos leído hoy día. Sí, sí, y además efectivamente, como decías lo de la identidad evanescente, claro, Creo que ahí lo son, leímos. Sí. sí, claro, son otros códigos también, pero que podrían hacer posible otra, o sea, otra interpretación de la modernidad que no fuera la capitalista, pero por otra parte lo que yo quería decir en realidad es que aún así entiendo con Echevarría, porque además hoy he oído un poquito, tenía ganas de oírle su voz, he oído un poquito en YouTube, se oía muy mal, la verdad, una conferencia sobre el concepto de cultura, ¿no? Ah. Y claro, me ha hecho pensar otra vez en esto de los códigos de lo humano, ¿no? O sea, y habla de esta idea del cultivo y de que, bueno, se cultivan y son una serie de formas que nos van dando nuestra identidad, ¿no? Y son muchas las formas, o sea, claro, los códigos son muchos. Para empezar, pues la lengua, como la lengua lo cita él expresamente, ¿no? Como la lengua nos da esta identidad. Entonces, claro, supongo que es hacer, por eso también es tan interesante esto del arte barroco, ¿no? Jugar con los códigos, Sí. hacer cambio en los códigos para crear otro tipo de identidades. No sé si puedo decir algo. Te puse ahí, Sí, claro. María Isabel, en el chat, unos videos de Echeverría que puedes escucharlo mejor. Tienen algunos errores, siempre un tramoya se le cae algo por atrás, pero se ve mucho mejor. Ah, sí. Unos videos de la EFU. De la Freie Universität, ya. Puedes ver ahí, y ahí pueden todos disfrutar de escucharlo él. Ay, muchas gracias, sí. Me los voy a copiar, espera. Y lo otro que, claro, hay que tener en consideración que el proyecto del libro, o sea, igual extrañé en tu presentación varios elementos, María Isabel. Por ejemplo, hablaste de Bernini. Adorno fue tocado muy poco, digamos, y habían claves ahí, creo yo, que son útiles para precisamente definiendo qué entendía por barroco, y muchas de las discusiones que diste, creo que estaba la respuesta ahí. Y por otro lado hay que tener un poco para seguir la discusión el horizonte que sí, es una crítica el barroco es una crítica, pero al mismo tiempo está subsumido por el capitalismo. Entonces, el intento de esa metáfora incluso de lo catastrófico, lo furioso, es precisamente una envalentonada para todos los que queramos hacer algo diferente. Pero no es barroco. No es barroco lo que viene, digamos. O sea, hay algo del barroquismo, a propósito de la misma cita que puse en el chat, en Ciranda, que creo que es mucho más clara porque sí ahonda todo esta profundidad, ¿no es cierto?, existencial, que un poco tú llevaste en tu primera parte. De una otra forma sigue dándonos que pensar, pero no tiene que ser barroca, digamos. Yo creo que en eso, es más, el libro es constantemente majadero en ese asunto. O sea, te estoy hablando del barroco, voy a hablar de la modernidad de lo barroco, pero esta no es la solución. Aquí hay una oportunidad, se abre, en efecto hay una gran cantidad de herramientas, pero siempre recuerda que esto tuvo un apogeo, y de hecho hoy día todavía está medio presente la figura de la Guadalupe, que se habló hace un rato. De hecho él tiene otros tratados donde habla de la Guadalupe. Yo siempre le he criticado a Echeverría que cuando habla de Guadalupe, de la Tonantzin, recupera a O'Gorman, que hay un libro que no recuerdo ahora, de Entierro de las Tinieblas, se los puedo buscar, que habla que es sobre la Guadalupe, y recupera también la lectura de León Portilla. Y ahí siempre, como mi enemigo natural teórico es León Portilla, yo trato de decir, bueno, ¿por qué lo tomó? Claro, habían elementos que todavía están presentes en nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad, que efectivamente tienen una matriz que uno podría reconocer según esta lectura como barroca. Pero ahí no está la milanesa, digamos. Ahora que se murió Maradona, podríamos decir, incluso Maradona podríamos tratarlo también como un ejemplo del barroquismo absoluto, digamos, un tipo contracultural, pero tampoco es eso, digamos. Hay algo diferente que es lo que viene, y creo que ese horizonte es lo interesante de este libro, porque, como decía al inicio, define conceptos, y a futuro va a venir el trabajo más duro, donde ya además cambia esto, digamos. Se empieza a meter con la americanización, con la blanquitud, un poco los temas que hemos trabajado ahí en la Chile con el traductor, incluso, de modernidad y blanquitud. Como un hito del problema de lo barroco, después de lo barroco, de una otra manera no se clausura, pero le da el spin para meterse en otros temas.
De hecho, posterior a este periodo, incluso lo está trabajando el mismo Isaac García. Lo comentaban el otro día en un evento de Echeverría, hay un libro sobre el nazismo, por ejemplo, que está inédito. Lo tiene el tipo en las manos. Oh. Todos los que escuchábamos ahí como, uy, wow, acá hay algo diferente que se está diciendo. En ese sentido, yo sí rescato que de una u otra forma podamos considerar esta lectura bien crítica, pero con las limitaciones que también ella nos muestra. Digamos. Eso. Es que, bueno, ya se me ha ido un poco el hilo, porque en algún momento has dicho, bueno, pero este barroco no está en contraposición con la modernidad capitalista, y efectivamente, eso es el punto. Por eso él insiste que este arte barroco, y sobre todo en las cosas que él ha ido señalando, de la estética barroca, ¿no? Que a mí, insisto, desde el punto de vista estético me parecen muy importantes, dice, bueno, solamente tienen sentido, este método solamente tiene sentido dentro del etos barroco, con lo cual hay que leerlo en esas claves y efectivamente no está en contraposición con... Está presente junto con los otros estos al mismo tiempo en esta modernidad que estamos viviendo. Eso lo ha dicho desde las páginas que trabajamos. Sí, claro, efectivamente. Es juego, no sé si me explico. O sea, sí, no claro. Es que no son excluyentes, pueden ser sincrónicos, ni siquiera son diacrónicos, pueden ser sincrónicos, claro. Porque en realidad lo que él está hablando con estos etos está de otra manera podríamos hablar de, no sé, ciertas actitudes, de enfrentar determinados fenómenos. Pero bueno, lo que está claro es que yo creo que lo que tiene de atractivo el etos barroco es que tiene algo curiosamente de realista, o sea, que no es tan ingenuo como para decir, bueno, esto se puede superar, ¿no? Y podemos pasar a otra cosa, sino bueno, esto se puede superar con una cierta imaginación, pero luego volvemos a la vida cotidiana. Tiene algo trágico. Sí. Está hablando de un nuevo ethos histórico. O sea, aquí eso me gusta. La crítica que va a funcionar como nomenclatura está jugando a favor del ethos histórico, que también lo analizamos en el libro, ¿no es cierto? Que las primeras sí, claro. Bueno, entonces, ya, pero... histórico que tiene estas 4 modos, incluso mucho claro, más. Pero claro, este ethos histórico, claro, es un concepto que él utiliza como una herramienta, ¿no? Para leer determinados fenómenos culturales. Así lo he entendido yo hasta ahora, ¿no? Y entonces, bien, son estos 4 momentos, pero claro, me refiero a que si lo analices también como actitudes, pues que efectivamente la barroca sí tiene algo trágico. Y fíjate que también está un poco en el arte barroco, ¿no? Porque eso que hemos leído, eso que he leído yo, que dice, bueno, que citaba a Sarduy, del método barroco, que dice, bueno, se convierte lo diabólico en santo, lo luminoso en tenebroso y tal, pues no sé, lo ves también en parte del arte barroco. O sea, yo creo que cita también, claro, cita algunos ejemplos muy del barroco, ¿no? Porque la famosa escultura de Santa Teresa, no sé si habéis tenido la oportunidad de verla. Sí. Pues eso, aún no, claro, le da casi pudor no verla, pero claro, las meninas, por ejemplo, es impresionante. A las meninas, digamos, que es un momento que tú lo comentaste en un punto de tu presentación, pero eso es para de verdad leerlo y estar viendo el cuadro. Ah, sí, claro, sí. Porque ahí claramente está diciendo esto no tiene que ver con el imperio, esto tiene que ver con al lado, digamos. Sí. Eso lo ha venido diciendo con los más iguales que hicieron posible, ¿no es cierto? Los mestizos. No, y además luego lo vuelve a citar en alguna página más que dice, bueno, en realidad es eso, te están haciendo creer que tú como espectador estás ahí y tal, pero luego te das cuenta de que no estás ahí, que en realidad han puesto al rey y a la reina en tu lugar. Bueno, sí, claro. Eso es. Bueno, me he alargado mucho, creo. A lo mejor algo más que agregar antes para cerrar, siendo las 5, 1 minuto. Pablo, ¿tú querías decir algo? Una indicación nomás, que a mí este texto en particular, La modernidad de lo barroco, me hace mucho como sentido a contraluz o tirándolo también como una línea de proyección hacia dialéctica de la ilustración de Horkheimer y Adorno.
O sea, que en realidad lo que está haciendo es hacer un proyecto antiluminista. Claro. Y ese proyecto antiluminista, que vendría a ser como la manifestación más clara del método realista, elimina lo barroco, y quizás por eso también el nombre del libro, la modernidad de lo barroco. ¿Qué significaría que el barroco sea moderno? Y por lo tanto, todas las relaciones de ambivalencia que se producen a partir de este mito ilustrado, uno lo podría encontrar que están puestos acá en consonancia. Sí. Yo, Pablo, no te enfades conmigo porque hoy estoy, venga a decir, pues yo no estoy de acuerdo. No, Lo yo podemos estaba- hacer para... Es que no estoy segura de que estoy de acuerdo, porque estaba pensando precisamente en este ejemplo de razón instrumental que ponen Horkheimer y Adorno, que ponen precisamente a Ulises, ¿no? Como un fingidor, un astuto, como consigue atravesar no dejarse seducir por el canto de las sirenas, porque utiliza estas estrategias y tal. Y estaba pensando, claro, en lo que dice aquí Echeverría, o sea, que Echeverría sería entonces una versión positiva de esa razón instrumental, que no sería, en Echeverría no sería una razón instrumental, sino una razón muy imaginativa, ¿no? Lo que da... En las secciones de la ilustración, María Isabel, de Bolívar Echeverría, que precisamente es el diálogo directo, nosotros lo trabajamos con Pablo un buen rato. Vale. La lectura de Meteo, bla, bla, bla. Entonces, pido disculpas por mi ignorancia. Yo no diría que yo estoy de acuerdo con Pablo, hay un juego constante, de hecho le dedica también unas notas grandes a Adorno. Sí, Adorno sí, pero a la estética de Adorno, que es otra cosa muy diferente que la dialéctica de la ilustración. Son dos textos completamente diferentes. No para discutir eso. Bueno, eso está entretenido. Yo no sé qué tan separadas están las cosas. Son muy diferentes, sí, lo siento. Yo no estoy, creo que son dos textos muy diferentes. Y de hecho, Adorno no terminó la estética. En parte son apuntes. Bueno, esto es una relectura de la obra de Adorno de todas formas. O sea, descontar que Echeverría está leyendo Adorno y lo está interpretando como él lo hace con todos, nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto? Los cita, los reocupa, los retoma. Yo no sé si él haría esa dicotomía que tú estás Hombre, a haciendo. mí no me parece que lo cite en exceso, como para decir es que solamente es Adorno. Pero lo conocéis más vosotros, y si tiene más textos donde dialoga con él y con la dialéctica de la ilustración y tal, pues pido disculpas por mi ignorancia. Yo, hablando desde lo de aquí... No. No, si no estoy enojada, al contrario, lo que quiero es aprender. Claro, si me dices que no, pues estupendo. Bueno, yo insisto en que la obra de la teoría crítica en general, no solamente Adorno, está bien, que no es precisamente, pero está Horkheimer, él siempre dialoga con estos tipos, y no sé si hiciera tantas declaraciones taxativas o tajantes sobre el modo de interpretar, ¿no es cierto?, a la teoría crítica. Es más, Bolívar Echeverría es un tipo bien no dogmático en varias cosas, digo. Entonces yo le daría espacio a que puede haber incluso Pero estaríais de acuerdo en que en la presentación que hace por lo menos aquí toda esta parte teatral, fingidora, imaginativa, lúdico-imaginativa y tal y cual, está presentada de una forma positiva? ¿Estaríais de acuerdo con eso o no? Yo creo que sí, de hecho hay un diálogo súper bonito y tú lo nombraste bastante con lo teatral. ¿Viste? Bueno, tu presentación tuvo ese fuerte, ¿no es cierto? Nos llevó a pensar bastante qué significa esto en términos hoy día, ya lo leemos como performance, y Butler está de moda, y claro, y mucho más que en esa época. Yo entiendo que él, precisamente en el texto que les mandé en Ciranda, está dialogando con Julia Kristeva. Y de hecho en ese texto está leyendo algo de eso, y a propósito de Malinche, que es un personaje principal para leer este libro también, lo hemos visto. Entonces habría que, claro, afinar a ello, no tengo la respuesta, pero sin duda es positivo, yo no estoy de acuerdo con lo que nombraste. Y de hecho la teatralidad nos lleva a pensar un modo de teatralidad que hoy día tenemos más herramientas, digamos, y que Echeverría estaba nombrando este libro en los años 90. De eso estaba empezando, estaba en términos de... No, a mí me parece de una actualidad Bueno, pero qué genial que hayan quedado estos hilos así, hilachas, ¿no? Que nos quedaron, porque sí nos dan ganas de volver a juntarnos. Tenemos que cerrar la sesión, chicos, chicas. Les agradezco mucho la presencia, tu exposición, Maribel. Espero que me hayáis seguido sin PowerPoint.
No, fue muy bueno. En realidad es un soporte posible, no es el único. Ok. Está A muy veces bien. es Yo mejor creo que podría ser bueno poner un PowerPoint, a veces claro, cuesta más para uno que es más joven quizás. Ah, ok. No, claro, yo... La visualidad, claro, es como una parte de lo que uno ocupa, pero en todo Bueno. caso sí se entendió. Vamos a Vale, mandar la gracias. invitación para el 16 de diciembre. Ojalá todos podamos. Hernán, también estás invitado. Te vamos a mandar un mail para que nos juntemos extraordinariamente el 16 y hablar para dar un cierre más de lejos a este tema del año, del semestre para los que llegaron al semestre. Y para ponernos de acuerdo acerca de si seguimos leyendo algo, qué cosa puede ser, en fin. ¿Les parece? Así que un gusto verlos, Yo lo agradezco mucho, me parece, y lo agradezco. y continuamos. Gusto de estar con ustedes. Sí, qué gusto Igualmente. veros. Qué nostalgias, qué nostalgias, Una qué persona que está añoranzas. lejos. Chao. Buena Que semana. fueron a países fríos. Sí, estamos en países Y sí, fríos. y sin He montaña. aprobado mi examen de holandés. Y sí, qué bueno. Lo sé, Maribel, qué bueno. Bueno, del primer nivel, aún me queda. Anda. Bueno, Qué bueno, me alegro mucho. Un hasta abrazo pronto, que grande. disfrutéis del verano ya. Abrazo. Chao, Nos vemos el gracias. 16. Chao, Maribel.